Andrés Mejía Verño. Oye, ¿usted por qué hace esos ruidos estruendosos que me sacan de mi comodidad y de mis meditaciones en las que llevo varios días? Porque acá nuestros compañeros de producción me piden que aplauda antes de empezar. Sí. No, claro, y me ve y naturalmente aplaude. Eso es, Para despertarlo. Claro. Oiga, ¿cómo está? Bien, ¿usted Bien. cómo está? Bueno, en general, promedio. Bien. Promedio. Sí. ¿Quiere En promedio, presentar este episodio y la serie en la que estamos? Claro que sí. Estamos en la serie Ideas en Movimiento. ¿Qué número de episodio es este? De la serie es el quinto de la serie Ideas en Movimiento, que es una colaboración muy bella entre La Silla Vacía y Terrenal, en la que la persona que hizo posible o la entidad que hizo posible esta colaboración es Uber, a quien le damos muchos agradecimientos por hacerla posible, de modo que aquí estamos en la serie Ideas en Movimiento. Y estamos como siempre bien acompañados, ¿no? Así es. Aunque hoy mejor que ¿Qué no. tal que la gente que ha estado acá vea los episodios? Yo creo que dirían lo mismo. Listo. Sí. Sin ánimo de ofender al señor Andrés Vecino, ni al señor Alejandro Gaviria, ni ninguna de las personas que ha pasado por ese distinguido sillón. Exacto. Pero hoy estamos ese sillón no logra contener toda la distinción y excelencia que le ha llegado. Exacto. Sí. Se desborda la Se desborda. Es decir, yo estoy que me salgo del estudio. Sí. Bueno, estamos acá. Vuelvo en media hora. Estamos acá con Ana Fernanda Mayhuashka. Y dijeron bien el apellido, se los felicito. Porque Mayhuashka, como si fuera escocés. Mayhuashka. Mayhuashka. Muy bien. Pero no es coreano. No. No, de hecho, una vez yo le pregunté a Ana Fernanda Mayhuashka aquí presente y me explicó muy bien el origen de su apellido. Y yo quisiera pedirte que repitieras la explicación, porque yo estoy seguro de que todo el país tiene la curiosidad de saber. Porque cuando uno oye un apellido que le suena raro, trata de ubicarlo si suena como anglosajón o si suena como francés, como Vergniaud, o si suena como... Para eso la trajo. Para decir que Vergniaud es francés. Exacto. Pero Mayhuashka es insospechado en ese sentido. Excepto cuando me ven, que piensan que es ruso. Ok. Es quechua. De las estepas. Mayhuashkov. Sí. Es quechua. ¿Cómo no se me nota? Quechua, muy bien. Es quechua. Muy bien. Mi familia. ¿Qué significa? El bien amado. Oiga, pero ¿por qué todo eso no? Sí, eso. Todo el mundo cree que los hombres significa. ¿Qué tal Mejía que no significa nada? Literalmente viene de Mesías. O sea, es lo mismo. Mejía y Mayhuashka, el bien amado. No, porque este es el bien amado. Bueno, Ese no va a ¿y cuál es la historia de Mayhuashka? Porque mi familia, mi papá es ecuatoriano, mi abuelito es un hombre indígena del Ecuador, y mi tío, que es historiador, dice que él rastreó el apellido hasta que se encontró que había una figura que usaban los incas, y es que en el imperio, cuando había un grupo ahí, un parche como revoltoso, hacían como cortar y pegar en otro lado. ¿La cabeza o qué? Ah, no. Como sí. Mejía, que lo vamos a mandar a Urbicet. y eso lo llamaban un mitimaes. Y entonces, según mi tío, nuestra familia era parte de un mitimaes. Entonces nos habían exportado al Ecuador porque quién sabe qué bochinche estábamos armando en otro lado. Y luego a Colombia. Pero aquí ya no armamos bochinche. Al valle, ¿no? ¿Cómo llegaron a armar bochinche? Porque mi papá... es una expresión muy bayuna. Bochinchero, bochinchear, bochinche. Y está el famoso senadero, el bochinche, esto no es un patrocinio ni nada, pero yo no sé si existe todavía, pero Ana Fernanda recordará que en Cali hay una célebre institución que es el senadero El Bochinche. Por el barrio Bretaña, más o menos. Sí, pero yo no sé si sigue abierto. Sí, me empieza a salir pues el caleño cuando hago. Sí, díganos por favor. Y si pueden, vayan a comer chuleta. Y si pueden, mándennos una chuleta. Y si pueden patrocinar Terrenal. Además, es chuleta, polo a tierra, porque cae así por los dos lados. Exacto. ¿Ah, sí? Exacto, sí. Es una choletota. ¿Por dónde empieza a comenzar? ¿Por la mitad o por los Eso lados? depende mucho de la... Exactamente. Hay técnicas. Yo la parto por la mitad y las superpongo. Y hago un corte doble. Ahí verá. Bueno, estamos con Ana Fernanda Mayhuashka. Que a pesar de todo lo anterior es caleña. Caleña. Sí. Economista de la Universidad de los Andes con un MBA.
Sí. de la Universidad de Columbia. De Columbia. Porque es Y Colombia, it's no Colombia, not Colombia. Colombia. Exactamente. It's Colombia, not Colombia, sí, Colombia. en este caso, ¿no? En este caso. Ah, en este Fernanda, caso. ha It's sido- Colombia and Colombia. Viceministra de Hacienda, codirectora del Banco de la República Codirectora. y hoy en día dirige el Consejo Privado de Competitividad. Muy Es bien. increíble, ¿no? Empezamos Es increíble que sobre todo empezamos- dijeron el nombre bien, que no Los siempre dos, Mayhuashka y pasa. Consejo Mayhuashka y Privado. Consejo Privado de Competitividad, yo ya Es hice que mi nosotros trabajo. preparamos Nosotros Eso sí ve- hacemos la tarea, sí. Exacto, Exactamente. me parece muy bien. ¿Qué es el Consejo Privado de Competitividad? Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la competitividad en Colombia. Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué es la competitividad? Exacto, sí, pues sí. Entonces, sí, No, la pues ya se puede hacer ella competitividad. sola el episodio. Exacto, exacto. La competitividad, decimos nosotros que es como si nosotros pensáramos en las losas del piso donde se tiene que parar una sociedad para poder ser más productiva, para que pueda tener más ingresos, pero también más tiempo libre y pueda tener más cultura y que la gente tenga tiempo de hacer las cosas que le parecen chéveres. Pero eso necesita como unas bases y esas bases son variopintas y además yo creo que cambian un poco dependiendo de las sociedades. Entonces, pues uno necesita educación, uno necesita un buen sistema tributario, pero también se necesita conectividad, pero también se necesita transporte, infraestructura de transporte y logística. Entonces, eso es como formas o plataformas en las que nos paramos, nosotros los llamamos los pilares de la competitividad. Y es la razón por la cual yo vivo hablando de muchas cosas muy diferentes, porque todas esas cosas complementariamente se necesitan para que una sociedad pueda ser más productiva. El Consejo es una organización privada, porque aunque no lo crean, es la segunda pregunta que me hacen cuando hablo del Consejo Privado de Competitividad. Es un esfuerzo que hacen algunas empresas del país para crear un bien público. ¿Qué es eso? Que tengamos un sitio donde estamos pensando en el largo plazo, en las cosas que deberíamos hacer públicos y privados y academia y todo el mundo para que este país logre mejorar su productividad, que es nuestro resultado desastroso. ¿Por qué desastroso? Digamos, Que nos va muy mal. usted lleva trabajando en el sector, no sé, de la hacienda pública y financiero 20 años. Gracias. O sea, le va a echar la culpa a Ana Fernanda no de fui. que el desempeño del país sea desastroso. No, Como dirían en mi Increíble, casa, hay yo no he derecho. sido. La invita aquí a Maltratar, combinarla. a maltratar. Ya sabemos Sí. quién es la responsable. Exacto. ¿Cómo es que dice? Emplazo a Ana Fernanda. Sí. Exacto. No. Entonces la pregunta que sí quería hacer era, en esos 20 años, ¿cómo ha sido el desarrollo colombiano? Digamos, ¿usted cómo lo ha observado? 20 años, ¿en qué ha fallado y en qué ha sido bueno? Porque uno también ve los índices y Colombia ha crecido en los últimos 40 años, ha crecido bastante y los bienes públicos han aumentado en su cobertura, en su calidad, pero al mismo tiempo hemos fallado en algunas cosas muy profundas, al parecer. Sí, yo creo que en realidad lo que uno ve es una historia que es positiva, es decir, nosotros hemos tenido progreso en los últimos, ya quisiera yo que fueran 20, pero se parecen más a 25, y en general lo que vemos es que, por ejemplo, muchos de los índices de condiciones sociales han mejorado, y han mejorado ostensiblemente, es decir, cuando uno mira, por ejemplo, la cobertura en salud, nosotros hoy en día tenemos casi que cobertura universal. Podemos tener todo tipo de debates sobre si el acceso es el que queremos, si la calidad es la que necesitamos y bueno, tenemos estos últimos años de deterioro, pero aquí no empezamos. Cuando miramos, por ejemplo, cosas de las que la gente con mucha razón dice, tenemos un mal indicador, como que en el sistema pensional pensionamos más o menos a un cuarto de las personas que cumplen la edad para estar pensionados. Eso es verdad, eso es un problema del mercado laboral. Pero en el mundo de las pensiones, el tiempo en el que reconocemos esa pensión, la facilidad con la que la gente recibe su dinero mes a mes, eso ha mejorado ostensiblemente. La cobertura en energía eléctrica, es decir, hay un montón de indicadores que en realidad se han transformado, pero la velocidad a la que los transformamos deja mucho que desear. Entonces el punto es que yo creo que nosotros somos ¿cómo es que decimos? Hacemos las cosas con nadito de perro. No tenemos grandes transformaciones que nos hayan catapultado. Y eso genera impaciencia y eso genera frustración. Porque claro, para mí es fácil decir, miren todo el progreso que hemos tenido y les puedo contar esas y tengo más variables. Pero pues es que yo estoy aquí sentada con la educación que recibí, con las oportunidades que eso me abrió. Cuando yo soy de esa parte que está haciendo la fila, pues es más difícil que esa historia de progreso paulatino me parezca suficiente.
Entonces nosotros no hemos logrado hacer nada dramático. Y cuando digo no hemos logrado hacer nada dramático, ahí hay una historia positiva, y es que en Latinoamérica, cuando nosotros miramos las historias de crecimiento, esos países que tienen años milagro tienen años desastre. Claro. Que es un Nosotros poco no, Sí, nosotros vivimos en una calma chicha. Alguna vez oí una defensa de la medianía de Colombia en ese sentido. ¿Ok? Colombia no es Singapur o no es Corea del Sur, es decir, Colombia nunca tiene un gran salto, un milagro económico, pero tampoco tiene las caídas que parecen caracterizar a esa volatilidad en algunos casos en América Latina. Muy recientemente Chile, que era para todos como el ejemplo a seguir en América Latina, pues tuvo una ducha de agua fría con su estallido social y otras cosas que pasaron después. Entonces hay gente, he visto gente que dice, bueno, nosotros ahí vamos, un poquito en la medianía, discretamente. Nunca tenemos un milagro, pero tampoco, no somos Corea del Sur, pero no somos Haití. Entonces, déjenos tranquilos. ¿Qué responderías a esa visión de las cosas? Pues que uno no se tiene que comparar con el mediano de la clase. Es decir, existe Corea del Sur y existen otros casos de éxito en los cuales tienen años extraordinarios que no son seguidos de año desastre, lo cual quiere decir que la manera en que construyeron las cosas fue una manera sostenible. Lo que yo creo que vemos en Latinoamérica es que los impulsos que se dan no son impulsos estructurales, y en esos impulsos estructurales nosotros no hemos hecho esas grandes transformaciones. Y en esa medida es que yo digo, pues sí hay una cosa en la que quizás los economistas que tenemos unas jergas todas particulares, este es el resultado de una sociedad que en general es aversa al riesgo. Entonces nosotros no perdemos mucho, nosotros no ganamos mucho. Y somos eso, somos conservadores y yo creo invertimos que en algo seguro con una rentabilidad somos baja. desconfiados, conservadores, no nos atrevemos. No me señale a mí, ¿no? Perdón, Andrés, el atrevido. El atrevido, Pero fíjese que nosotros en el consejo, ya no me acuerdo si fue quizás el año pasado el informe habla, la forma en que presentamos el Informe Nacional de Competitividad fue con dichos, refranes que usamos en Colombia. Y antes de llegar a la presentación del informe, nuestra campaña de expectativa de la que estaba pendiente toda Colombia, nosotros, obviamente, o sea, más que de la selección, una cosa loca, fue preguntarle a la gente en redes que cuáles eran esos refranes con los que había crecido, que evidentemente nos generaban como unas creencias limitantes. Y nosotros estamos llenos de eso. Más vale pájaro en mano, no hay mal que por bien no venga, seguro mató a confianza. Hay un montón de cosas de esa desconfianza que hace que nosotros no seamos muy avesados, y eso se nota en la política pública, pero se nota en la dinámica privada también. Se nota en nuestra capacidad exportadora. Es que un país como Costa Rica, nosotros tenemos más o menos $900 de exportaciones per cápita. Y un país como Costa Rica tiene como 3.900. Costa Rica, sí. Costa Rica. Sí. Tiene como 3.900. Entonces, y claro, la otra cosa que es muy nuestra es decir, claro, es que el gobierno, es que la política pública, es que pasa esto y qué pasa. Alguna cosa. Terrenal desde... ¿Usted sabe si desde que Terrenal empezó ahí se ve alguna variación en la competitividad de Colombia? Estamos haciendo la regresión, nos faltan datos, pero estamos en ello. ¿Y qué grandes transformaciones hizo Corea, hizo Polonia, que nosotros no hemos sido capaces de hacer? Yo veo como dos conjuntos de cosas que han funcionado. Y eso no quiere decir que esas cosas funcionarían aquí. En ciertas economías donde además tienen un entorno institucional y cultural muy distinto, porque la aproximación a la democracia en muchos de esos países del sureste asiático no es la que es más común a nosotros, llamémoslo así, en Occidente. Entonces allá, en un mundo donde la libertad no es tan popular, no es el valor fundamental, entonces allá hubo un direccionamiento del Estado en el sentido de decir, nos vamos a volver buenos en esto. Y claro, pues nosotros oímos las historias de China son un caso extremo en ese continuo, pero sí son unas decisiones que están mucho más definidas por una dirección que da el Estado, y el Estado se encarga de proveer un montón de bienes públicos para apalancar esa decisión. Pero sí hay un direccionamiento, y en esos direccionamientos han hecho unas apuestas muy profundas, y en una sociedad
con muchas menos libertades y me importa muy poco lo que tú opinas, etcétera, pues entonces ahora vamos a hacer microchips o lo que sea. Ese es un sabor de las cosas. Otro sabor de las cosas que a mí me parece interesante son economías que venían, sobre todo después de la caída de la cortina de hierro, pues venían como de un atraso sustancial y entonces como que se saltaron la cola, ¿no? Como cuando uno espera que todo el mundo compre las cosas y después uno es el que está a la última moda porque uno esperaba que todo el mundo consiguiera lo que ya era última colección, obviamente, no como Caro que sí. Entonces, atrevido. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, las cosas digitales que esos países hicieron unos saltos de, como se llama, ellos mismos les ponen como de zero digital, ese tipo de transformaciones, e hicieron que se generaran unos relacionamientos sin fricciones mucho más eficientes que los que tenían antes. Pero esta transformación lenta en la que nosotros avanzamos, pues nos permite eso, que no tengamos historias de desastres, pero yo sí creo que nos ha impedido hacer un salto con garrocha. Ahora, dicho lo anterior, cuando a nosotros nos dicen, bueno, pues entonces, ¿por qué no copiamos a Singapur? ¿Por qué no copiamos a, yo qué sé, ¿no? A Corea del Sur? Porque no somos Corea del Sur, nos tocaría copiar el carácter de las personas, las características culturales, porque normalmente en estos casos se cuentan los números de los casos exitosos que siguieron esa receta. A uno no le cuentan los casos fracasados que siguieron esa receta. Y hay muchos, porque se ha intentado. Y en Colombia se ha intentado, y ustedes si hacen memoria se acordarán que aquí hemos tenido locomotora, reindustrialización, en fin. Y no lo digo para criticar esos programas, solamente digo que la idea de que nos vamos a enfocar en unos ciertos vagones del éxito ha estado presente en la política industrial colombiana, pero no hemos sido exitosos en ello, porque no somos una cultura que acepta esa cosa que viene desde el Estado hacia abajo, porque no somos disciplinados en el momento en que nos dicen, bueno, listo, por aquí nos vamos a ir todos, porque tenemos un apego a nuestra independencia, al yo me mando, que se ve en otros indicadores. Yo no sé si ustedes vieron una encuesta que se llama la encuesta de valores, se llama la encuesta mundial de valores, pero yo solo encontré a Colombia, en mi folletico por lo menos, pero hubo un indicador que me llamó un montón la atención y es que como el 98% de alguna de las submuestras, que no me acuerdo si eran personas como de ingresos medios, una cosa así, decían que querían ser independientes. Claro. Entonces aquí hay unas cosas que yo creo que valoramos y hoy en día parte de las cosas que digo es no le ponemos suficiente atención a eso, a cómo es que es nuestra gente, porque pretender que nosotros, haciendo lo que hemos hecho toda la vida, de repente tengamos un resultado distintísimo, pues peca de ingenuo en el mejor de los casos. Que es interesante, tal vez el principal empujón económico en la historia de Colombia fue el café en la primera mitad del siglo XX, o uno de los, el petróleo. Y el petróleo. Que son dos formas muy distintas de desarrollo, pero el café sí es muy particular en que es pues el café colombiano, que es de pequeña parcela, individual, familiar, pero al mismo tiempo con una serie de instituciones como la Federación de Cafeteros y el compromiso de compra y todo esto. Sí, y con todo y eso, fíjense que yo creo que esa fue una economía que funcionó por mucho tiempo, funcionó más por los choques, por las bonanzas, porque algo pasaba en el mundo y el precio aumentaba. Ha sido una historia relativamente reciente que hayamos sofisticado esa producción para que ya un poco el juego esté en nuestros términos, porque ahora sí tenemos unos productos donde la calidad empieza a jugar una variable, a tener un peso en el precio y nos protege, nos permite recibir las olas positivas, pero nos protege también de ese vaivén de los precios de los productos básicos, que es una de las características de estos milagros desastres de Latinoamérica. Ana Fernanda, educación parece ser un pilar, volviendo a la expresión fundamental de esto en cualquier país. De hecho, varios de los países que hemos mencionado y otros que no hemos mencionado tienen en común eso. Sus sistemas educativos producen excelentes resultados. Después hablamos del cómo, pero qué sé yo, de Corea del Sur y Singapur, donde parece que los niños lloran sangre bajo la presión de los exámenes y la policía los lleva a los exámenes de estado. Usted está tratando de que la gente se enamore de esa receta mexicana. No, digo, porque quiero comparar a otros modelos como, qué sé yo, los famosos modelos escandinavos, donde todo está aparentemente basado en la excelencia de la escuela, profesores bien pagados, bien formados, etcétera. Ahí hay
como una constante en una buena educación. Incluso ahora que Andrés Caro mencionaba Polonia y su transición de la era comunista al capitalismo, yo recuerdo que en una entrevista con un exministro, con un ministro actual del gobierno polaco, él criticaba mucho las cosas del comunismo en las que creció y de pronto hace una pausa y dice, no, pero ¿sabe qué? La educación era muy buena. La verdad, la educación era muy buena y nos dejó como en la línea de partida para dar este salto. ¿Qué es lo que falla? Porque es evidente que la educación en Colombia es un problema enorme, está toda la cuestión de las pruebas PISA que sale muy mal y parecería ser, me corriges por favor si me equivoco, que a menos que uno tenga la posibilidad de pagar unos colegios carísimos, bilingües, de carácter internacional, etcétera, está condenado a una educación mediocre. ¿En qué es que estamos fallando aquí en ese punto? Yo creo que en las ganas. Es decir, nosotros no hemos puesto la intención. Yo creo que sí el común denominador que podemos encontrar en esos países es que a esa apuesta, que es una apuesta a largo plazo, y yo no tengo ni idea si esas tesis de esta cosa cultural del trópico, ¿no? De que uno pues pasa la mano y hay un banano, de que esta exuberancia de la naturaleza y la poca presión que tenemos, muchas de las cosas cuando uno está sembrando flores o ciertas frutas, uno estresa la mata, para que luego del estrés tenga como un brillo. Un florecimiento. Sí, nosotros no, culturalmente como que no somos así y todas esas apuestas que son de largo plazo no las hacemos bien. Y no estoy seguro que sea solamente de suficiencia de recursos, que también algo de esa historia habrá, pero de hacerlo con método. Y con método no implica tampoco muchas de las cosas en las que nosotros sentimos que nos ocurren en Colombia, y es que en esa misma historia de los refranes, uno que usamos fue que es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mi mamá era que se lo sabía al revés. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno es que cuando uno mira las reglas de la educación en Colombia, todo este tema de la autonomía y de que las regiones y de que son un montón de sofisticaciones a las que nos adelantamos antes de que tuviéramos cobertura para la primera infancia, por ejemplo. Entonces nos enamoramos de unos versos rarísimos, los pulimos y luego nos damos cuenta que no tenemos cobertura en toda la primera infancia, que tenemos unos problemas de cobertura incluso cuando nos vamos ya, si salimos de primera infancia, nosotros en la oficina lo llamamos el diamante, porque arranca chirriquitico la cobertura o no la que uno quisiera. Nos vamos más o menos en primaria, es cuando más cobertura tenemos, pero luego los volvemos a perder en lo que se llama la educación media, en 10º y 11. Entonces no lo logramos mantener. Cuando lo logramos mantener, no lo logramos mantener en las jornadas que necesitamos, que estén todo el tiempo allí a los muchachos. No logramos condiciones integrales de atención, que haya baños, que los baños tengan puertas, que las niñas no sientan que cuando tienen su periodo no pueden ir al colegio, que haya exámenes audiovisuales y uno pueda saber que chiquitos no es que sean necios, es que no oyen. Si tienen algún tipo de neurodivergencia, que sepamos que necesitan atenciones especiales. Nosotros esa apuesta no la hemos hecho integralmente. Y yo digo que Colombia es como, que Colombia en estas cosas de largo plazo es un poquito como cuando los colombianos nos mandan un antibiótico. Ustedes conocen a alguien más proclive a esa, se lo mandan 8 días, al día sexto tiene una parranda. ¿Qué dice el colombiano? Eso ya estuvo. Al 6º día deja el antibiótico, se toma sus tragos y luego se queja de que el antibiótico no le sirvió. Entonces, en estos casos no le hemos dado la importancia y nos quedamos también como en unas cosas formulaicas que a mí no me cuadran. Sí, hay un tema con FECODE, eso es verdad, pero ese es el tema de la educación. No, entre otras cosas porque maestros fantásticos también hay y nos llegan evidencias por todos lados. Y al día siguiente somos Finlandia o somos Singapur. Yo creo que ese tipo de reducciones simplistas también nos impiden realmente analizar el problema. Y algo de generosidad, como les digo, yo esta cosa de que entonces queremos todo lo perfecto, de esa independencia, esa autonomía, de que cada región, etcétera, entonces no tenemos unos mínimos básicos en los pensums que nos permitan decir, bueno, vamos con todo el mundo a esta velocidad y vamos incrementalmente moviéndonos. Y
lo que normalmente pasa es esta fugia, entonces llega un nuevo gobierno, cualquiera que este sea, y ¿por dónde arrancamos? ¿Arrancamos por primera infancia? O no, porque entonces ya los pelados que se van a graduar, entonces no, hagamos formación dual para los de educación media. Pero ¿qué hacemos con la superior? Entonces pongámosla gratuita. Y acabamos haciendo, como unos parches allí, y realmente no estamos formando un talento que no sé cómo decirlo, como que no suene muy feo, porque la palabra que se me está ocurriendo es como materia prima, o sea, como de base, las personas de este país son personas que tienen unas ciertas cosas, yo no sé si serán culturales o qué, pero que son chéveres. O sea, la gente aquí a la gente aquí le gusta trabajar. Esta cosa de que se andan parando a las 4 de la mañana, eso no es común en el resto del mundo. La gente es lo que aquí denominaríamos avispada, se le ocurren cosas. Por ejemplo, obvio, sí. Es que en eso estaba pensando, por eso fue. Sí. Entonces, yo sí creo que el entrenamiento de ese talento tiene unos frutos gigantes y lo ve uno cuando se mueve un poco ya a las personas que tienen la educación privada, etcétera. Cuando uno mira ese tejido de multinacionales en Latinoamérica, está llena de colombianos en sus cargos de liderazgo. Entonces, hay algo de la disciplina, el entusiasmo, la creatividad que funciona, pero pues evidentemente a la gente no les estamos dando las herramientas que necesitan. Y esa es una apuesta que casi que debería estar aparte de todo, como que nunca deberíamos tocarla, ¿no? Ese debería ser, ahí sí el acuerdo nacional intertemporal es, miren, si quieren discutimos sobre las carreteras, sobre A, B, y C y D, pero este programa de salud que pensamos todos en conjunto y que le metimos el hombro y donde todo el mundo fue generoso y se desprendió de su pedacito de reino en la autonomía regional o en que yo no dejo que me manden o en que esto y lo demás allá, lo ponemos, lo diseñamos, lo pensamos, lo evaluamos y lo mejoramos cada año, pero ese programa no lo toca nadie. Ese debería ser una exigencia de la sociedad. Es decir, al gobernante que quiera cambiar esa prioridad deberíamos castigarlo. Pero en esas cosas no nos ponemos de acuerdo. Entonces decimos un montón de cosas, pero premiamos comportamientos que no son los que nos permiten crecer en el largo plazo. Porque al final del día, y esta es una cosa que nosotros decimos a menudo, el problema de competitividad colombiana está en la mitad de las 2 orejas de las personas que aquí vivimos. El talento transforma todo. El talento transforma la infraestructura, transforma la manera en que regulamos, la manera en que regulamos transforma los incentivos de los que producen. Pero de base necesitamos gente que tenga esa capacidad de transformación y de innovación. Y en eso no lo estamos logrando aún. En los últimos 6 meses yo he oído 2, no teorías, sino propuestas de desarrollo, como de impulsar el desarrollo colombiano, que no son contradictorias, pero son muy distintas. Una es la de Salazar, que dice, fijémonos en como en lo que él llama la estrategia emergente de Colombia y veamos lo que ya nos está funcionando. Entonces, aeropuertos, motos y servicios automotrices, call centers, incluso, pues, no sé si él lo dice directamente. Terrenal y otros, ¿cómo se llama eso? Los servicios por internet de creación de contenido, de diseño, de todas estas cosas, que es un poco lo que usted y yo hacemos. Y está una que ustedes han propuesto, que son unas como grandes transformaciones con la Red Pro. Entonces, pues antes de que nos detengamos en los 4 puntos que ustedes proponen, que me parecen muy interesantes, es ¿cuál es el contexto de esa propuesta que ustedes hacen de la Red Pro? ¿Quién es la Red Pro? ¿Qué hace la Red Pro? Entonces, aquí estoy presentando a mis amigos que no son imaginarios. Amigas, sobre todo. Amigas sobre todo, excepto el señor de Santander, que es amigo. Sí, Pablo, un saludo. Juan Pablo. La Red Pro es una alianza de 13 organizaciones regionales que se encuentran en las regiones probablemente, pues, por lo menos más densas del país. Y ellas son entidades no gubernamentales que trabajan por el desarrollo de su región, de nuevo también, al igual que nosotros, con su impulso y su gasolina empresarial, reúnen más de 500 empresas a lo largo del país. No somos ni ellos ni nosotros sectoriales ni gremiales, entonces somos transversales en el sentido de que queremos impulsar como pues un desarrollo que no tiene ni un sector, ni un tipo de empresa, ni un tamaño de empresa pensado
sino sencillamente pues el desarrollo integral. Esas 13 PROs se aliaron y construyeron la red PRO, que no es nada, no tiene personería, etcétera. Pero cuando queremos trabajar desde las regiones, pero pensando en esas sinergias que queremos buscar para el desarrollo nacional, pues trabajamos o trabajan ellas con la camiseta de la red PRO y nosotros somos aliados de cada una de las PROs independientemente y además de la red PRO. Y en ese trabajo parte de lo que queríamos hacer era tener como eso, como un sueño de unas apuestas productivas, las que ya están funcionando, las que tienen potencial, pero unas apuestas productivas de las que esté enamorado el sector productivo, donde ya tengamos capital y donde haya gente que haya casado y esté dispuesta a casar, porque es que la inversión se llama con otras personas invirtiendo. Nosotros 3 somos queridísimos, pero nosotros 3 no tenemos cara de inversionistas trillonarios. A mí me da mucha pena, es un problema pero de caja. sí tengo que rechazar esa aseveración. ¿Porque sigamos, no es queridísimo o por qué pedazo? Mi plata no vale. Veía riquísimo. Yo lo sé. Claro. Lo que no sabemos es por qué, ¿dónde está invirtiendo? No, eso... Stablecoins. No, exacto. Exacto. Entonces, yo creo que nosotros hemos sido, este tejido empresarial tiene que ser ambicioso en esas apuestas. Si son motos, son servicios, etcétera, pero tenemos que ser ambiciosos y aquí tiene que llegar un capital que crea, que no está esperando a que le ofrezcan las condiciones de confianza. Las condiciones de confianza las crea la inversión. Y ese sí que es un proceso virtuoso. Entonces nosotros lo que hicimos fue recoger el esfuerzo de 4 empresarios, por cierto. Nosotros en el Consejo, como se dará cuenta, vivimos de alianza en alianza. Entonces 4 empresarios nos habían contado que ellos estaban trabajando en cada uno diseñar la apuesta productiva en la que cada uno tiene su plata metida, lo cual eso es muy importante. Y a nosotros nos encantó la idea porque nos gustaba que no fuera el gobierno de turno, sin ninguna bandera de que es que ahora yo llegué, los gobiernos no hacen PIB. En un buen día de funcionario público no lo destruye, como digo yo. Entonces, que esto tuviera esa camiseta de empresarios diciendo, mire, estas son apuestas en las que Colombia puede crecer y nosotros las vamos a liderar. Y han hecho una gran cantidad de cosas. Han llevado personas que toman decisiones importantes a otros países del mundo donde esos desarrollos se han dado, como en el caso agrícola, el caso de Brasil, del Mato Grosso en Brasil, en México. Fuimos a los sitios a un puerto interior en Guanajuato, que es un desarrollo espectacular de alianzas público-privadas para generar internacionalización de la economía. Y esas apuestas productivas, lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, ¿esto cómo se ve en el mapa regional? ¿Quién tiene que, para montarse, digamos, en estas apuestas y montarse además con gobiernos regionales también casando? Porque esta no es solamente una cosa que vaya a impulsar ni el sector privado solito, ni el gobierno nacional solito. Y esas apuestas productivas, de alguna manera, una vez las pusimos en el mapa, lo que dijimos fue, ahora la red PRO las va a alimentar de los grandes proyectos de infraestructura que podrían darle vida y gasolina, por llamarlo de alguna manera, a esas apuestas productivas, y que a su vez, como toda esta infraestructura requiere inversión, genera empleo y genera palancas productivas. Cuando una economía crece, si uno piensa, para quitar el dinero el velo del dinero, y pensamos en una economía de naranjas, es distinto si yo me como todas las naranjas y no siembro ninguna semilla, así yo me como unas naranjas y unas naranjas las dejo para semilla. Esa es la inversión y esa es la promesa de crecimiento futuro. Y hoy en día ese es el recurso: educación, inversión, educación, inversión. No tenemos suficiente inversión, no tenemos suficiente capital. Esta no es una economía que tenga muchísimo capital. Y yo creo que nos hemos confundido, y me incluyo, dramáticamente en la idea de cómo tenemos que redistribuir la riqueza en Colombia. Entonces hemos pensado que el problema de desigualdad, que es quizás nuestra marca negra más protuberante dentro de esos indicadores que, por más de que progresan, pues nos dejan en un muy mal sitio per se y comparado con el mundo. La desigualdad no viene de que tengamos unas acumulaciones de capital gigantesca que distribuirle a otras personas más vulnerables. Aquí falta capital para que genere más riqueza, para que esas personas puedan ir entrando en esos círculos de producción.
Entonces, esas apuestas productivas las juntamos, un mapa de producción lo juntamos con un mapa de infraestructuras, de toda índole, entre otras cosas, porque normalmente cuando uno dice infraestructura la gente piensa en carreteras. En la priorización más amplia, no tan priorizada que hizo la Red Pro, ahí hay 46 proyectos y ahí tenemos desde carreteras hasta ferrocarriles, navegabilidad de los ríos, petares, transporte público. Parte de las cosas que nace que sacamos un poco de las iniciativas de las apuestas productivas de Colombia en Crecimiento, nos dice que se espera que para el 2050 haya 52.6, si no estoy mal, millones de personas ya viviendo en las ciudades. Es decir, este es un país que es urbano. Eso no quiere decir que nos vayamos a olvidar de las cosas rurales, etcétera, pero es urbano. Y esas aglomeraciones de gente generan, ahí hay economías de alcance. ¿Yo puedo hacer una propaganda política no paga? Pues depende. El juego de la Más vida. de la que nosotros A una película, hacemos. esa es una película, esa es una película. No, pero el juego de la vida nosotros sí nos hemos dedicado. Por eso, entonces estamos Se a puede, línea de se lo puede. que se dice una alineación sí. divina. A nosotros sí nos pagaron. Ah, no, a mí no, diga, va a llamar a Andrés. Entonces, al otro Andrés. Y harto. además. Entonces, en el juego de la vida es súper bonito como uno va viendo las cosas de las historias, ¿no? La educación. No solamente la educación en términos de capacidades y habilidades socioemocionales, sino la educación sexual y reproductiva. Así algo le queda a uno del juego de la vida, es que necesitamos más educación sexual y reproductiva, pero la otra cosa es que fíjense que cuando las personas salen de esos sitios tan marginados geográficamente y se van a aglomeraciones urbanas, cambian las cartas, porque hay economías de alcance, porque conoces más gente, porque tienes otras dinámicas. Entonces, esa infraestructura tiene petares, transporte público, infraestructura de energía, muchos modos intermodales de transporte, y pues precisamente lo que estamos tratando es por lo menos de hacer un mapa de proyectos donde además la idea también es que antojemos al resto del mundo que venga e invierta. Pero claro, necesitamos esa inversión local entusiasmada y cazando. Entonces yo sí recibo su plata, doctor Mejía. Es que no, es que la tengo prestada. Claro. La tengo prestada, sí. Al 10. Sí, la presté. Ustedes aterrizan esas ideas en 4 no sé cómo decirlos, ejes, Sí, megaproyectos sí, de sí. desarrollo y de competitividad, que son el desarrollo de la altillanura, lo que se llama nearshoring, que es como costa cercana Sí. no sé cuál es el término en Y por español. eso ya se lo cambiamos a internacionalización. Internacionalización. Porque estábamos hartos de tener que traducir eso. Turismo y un tema del que hablamos acá, aunque no específicamente, que es la economía del envejecimiento, Sí. ¿cierto? ¿Por qué no hablamos de cada uno de los 4? ¿Qué es la altillanura y qué están pensando ustedes hacer en la altillanura? Entonces, yo creo que una cosa que hemos repetido muchísimas veces, que es que Colombia tiene que ser la despensa del mundo, que nuestra riqueza agroalimentaria, pues es cierto que podemos, no es cierto que lo hayamos hecho, pero sí tenemos con qué. Y la verdad es que en la medida en que uno va viendo cómo se desarrolló el mundo, pues el mundo sí agotó un montón de recursos naturales y eso hace que nosotros, ¿cómo era la medianía? Por la medianía, pues nosotros no hemos usado esos recursos naturales porque no hemos generado el desarrollo que venía de la mano. Eso tiene cosas chéveres y tiene cosas no tan chéveres. Unas chéveres y es que nos dejó aprender, por ejemplo, de experiencias de otros países. Entonces, en ese mundo agroindustrial que tiene muchos temas de productividad rural, tiene agro, tiene pecuario, tiene forestal. Tiene, por ejemplo, biocombustibles. Nosotros en Palma somos muy productivos y ya sabemos cuáles son los pecados ambientales que cometieron otros países. Entonces nosotros ya podemos cuidarnos de no cometerlos. Se ha el diseño de que muchas plantaciones pequeñas se junten para que tengamos la economía de escala, pero podamos tener distribución en la participación del capital que está ahí invertido, funciona. Con eso podemos producir biocombustibles y eso quiere decir que ahí tienes una exportación sin que tú te hayas movido del puerto. Porque tú tanqueas el barco o tanqueas el avión y ya exportaste. Esa es una de esas promesas en las que necesitamos pensar dónde está la tierra del mundo. Y no hay tanta tierra en el mundo. Y en Colombia tenemos tierra y tenemos un montón de tierra en la altillanura. Son más o menos 7 millones de hectáreas, de las cuales aproximadamente
240.000 están desarrolladas y por lo tanto hay una gran subutilización de ese recurso. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo es que dejamos atrás un montón de dolores? Este país está lleno de dolores, pero como nos la pasamos ocupados con esos dolores, pues no pensamos en los problemas futuros que tenemos que resolver, con lo cual vamos a seguir acumulando nuevos y nuevos dolores. La tierra es uno de esos temas complejos de entender cultural y emocionalmente en este país, pero lo cierto es que si no logramos hacer el tránsito de que deje de significar todas esas cosas que han significado históricamente, a que sea un medio de producción que hoy en el mundo es escaso. Brasil nos está mirando porque allá ya lograron un montón de expansión, entonces ya necesitan un sitio nuevo. Argentina nos está mirando y nosotros tenemos esta cantidad de tierra, repito, 7 millones de hectáreas, esperando a que sean desarrolladas con mecanismos agroindustriales, porque lo interesante es que uno logre las eficiencias porque aprovecha la escala, aprovecha que es plano, aprovecha que hay agua, aprovecha que es mecanizable. Pero ¿y entonces dónde tenemos a los pequeños, etcétera? Uno de los modelos más bonitos que nosotros conocemos, que es el de la fazenda. La fazenda tiene participación de sus trabajadores de capital. Son dueños en algunos casos de las maquinarias que les alquilan a su vez al resto de la producción. Es decir, ¿cómo nos repartimos es el pedazo de ser dueños, el pedazo como patrimonial? Hay muchas formas en las que eso se hace. No tiene por qué ser en la propiedad de la tierra. Y si nosotros somos capaces, y por eso necesitamos un sistema educativo que permita que tengamos otras formas de pensar los problemas, de soltar esta nostalgia dolorosa y que nadie le está pretendiendo quitar el origen, pero que nos permita decir, mire, participemos de la riqueza con otras tecnologías que nos permita que sí seamos un gran productor de proteínas, eso es nuestro sueño, de biocombustibles. Y por eso es que en el caso del Consejo, nosotros en este sueño lo decimos, pues tenemos mucha energía para el mundo. Energía en la forma de biocombustibles o de alimento, en el que somos sofisticados. Yo no sé, dense el regalo algún día de que los inviten a una producción de huevos. O sea, realmente uno dice, estoy en otro país. Nosotros estamos abiertos a cualquier regalo, ¿no? Sí, esto es todo. Sí, señores huevos quiques. Producción. Porque realmente es descrestante. Y la producción de cerdo de la fase, es decir, cuando uno va y ve esas cosas, uno dice, pues claro que podemos y tenemos el potencial. Esa es apuesta número 1. Ahí hay cosas que entran dentro de este negocio, como por ejemplo frutas. Nosotros hoy en día en frutas tropicales exportamos cosas que ni siquiera eran originarias de Colombia. Yo no sé si ustedes han comido rambután. No, yo. Pero eso suena como... Es como un lichi, es como un mamoncillo glorificado. Entonces el mamoncillo crece, se vuelve más gordo y le salen pelitos y ese es un rambután. Yo he visto eso, sí, no, pero yo no me y eso pienso cuesta comer carísimo en Nueva York. Es bien rico, le digo. Esas cosas uno en esos restaurantes tais de Nueva York, a uno le dan un agua de esa cosa y eso cuesta yo no sé cuántos $. No es una especie que pues fuera nativa de Colombia, pero es tropical, estamos exportando. Entonces, esta no es una idea de que yo, sí, no les estoy vendiendo humo un poquito, pero ellos no, ellos están cazando, produciendo y exportando hoy en día desde el Hacienda San José, que es el líder de este proyecto, que es Gabriel Jaramillo, eso está en la punta más punta de todas las puntas del bichada. Que han llevado a todos los podcasts de Colombia, menos a nosotros. Menos a Terrenal, que es el que está en el territorio. Sí, bueno, se anota ahí. Entonces, cuando sea la hora de tomar la decisión. Cuando ya le devuelvan la plata a Mejía, a ver qué hace con ella. Exacto. Entonces, esa apuesta al desarrollo de la altillanura para nosotros es muy significativa. No quiere decir que no haya otro montón de desarrollo agropecuario que se pueda hacer en Colombia, pero es que, de nuevo, la tierra no es infinita. Y aquí hay tierra, hay luz solar y hay agua. Que la capa vegetal en Mato Grosso se veía igualita hace 20 años. Una vez uno empieza a cultivar y lo hace con unas técnicas que ya están muy desarrolladas, porque el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora, los 20 años hasta acá, de las 3 mentes locas que decidieron que se iban allá, ¿no? Como conquistando el antiguo oeste, ya lo vemos hoy en día,
cuando uno empieza a medir la capa de biomasa que ya se ha construido. Y ya hoy en día el mejor productor en esa altillanura ya se parece al promedio y más de Brasil, es decir, nosotros ya hemos hecho ese recorrido de productividad. Entonces, esa es la primera apuesta. Obviamente hay que decirles que por favor lleven a Terrenal, eso es lo que ha faltado, es mi sospecha en este instante, eso es lo que falta, pero además es una apuesta lindísima, donde generaríamos otra cosa virtuosa, Andrés, que a mí me parece, en Colombia las movilidades se dan como por desplazamientos por motivos tristes. Nosotros necesitamos que en Colombia la gente se mueva por motivos felices, que se vayan a estudiar a otro lado, que vayan porque ellos quieren, porque allá se vive chéverísimo y hay buenas escuelas, ¿no? Y que dejemos ese arraigo que muchas veces nos impide una movilidad que se necesita para la productividad. Es decir, la movilidad, cuando ustedes miran países como Estados Unidos, uno está en una ciudad, uno casi que automáticamente pregunta, ¿y usted de dónde es? Pues le podrían decir uno de Estados Unidos, pero no, lo que uno está preguntando es usted de qué sitio de Estados Unidos es, porque es muy raro que sea del sitio donde uno esté. Claro. Esa movilidad necesita que de alguna manera soltemos ciertos arraigos, no quiere decir que nos separemos de las cosas que amamos, pero que nos movamos para encontrar dónde esa vocación productiva que tiene Colombia nos ofrece más chance. El segundo grande es internacionalización, así ya pasamos a internacionalización, porque en realidad no es solamente atraer inversión para que relocalice su producción. ¿Qué necesita la producción del mundo? Primero que todo, energía. Y esa energía tiene que ser limpia. Y nosotros hoy estamos en una encrucijada compleja, pero tenemos todas las cosas a nuestra disposición, porque nosotros tenemos gas, presumiblemente, pues todavía no está todo probado, pero ahí está presumiblemente el gas, tenemos petróleo, tenemos carbón, tenemos luz, tenemos viento y tenemos agua, y tenemos palma, y tenemos caña. Es decir, nosotros tenemos un portafolio de energéticos que ya quisiera otro país y que se necesita para toda la producción del mundo, para la que tiene más sesgo tecnológico, como en el caso de los data centers, y para la que no. Tenemos cercanía con mercados que son muy importantes, porque lo cierto es que uno se puede demorar menos en barco desde nuestros puertos del Atlántico a la Florida, que muchos recorridos en tren desde México. Pero como psicológicamente México dice yo soy el vecino, nunca dudó de su capacidad de acercar su producción a Estados Unidos. Nosotros tenemos 17 tratados de libre comercio que nos dan acceso a 1.500 millones de consumidores en el mundo. Estamos más cerca que muchos de los países que sustituyeron las importaciones de China en Estados Unidos. Estamos cerca de Europa, estamos cerca de Sudamérica, de Latinoamérica y de Centroamérica. Y bueno, si algún día nos proponemos de verdad que queremos que el Pacífico sea una puerta que aprovechamos, pues es que no nos falta nada. Lo más que no tiene un país que no tiene acceso a los mares, pues no los tiene. Y ahí yo oigo a los brasileros contando que van a hacer una carretera gigantesca y soñándose una cosa, ahí sí como los trenes aéreos de locos, y nosotros con los dos mares allí, sin haber logrado una apuesta de que nos insertemos en esas cadenas globales de producción para que venga inversión extranjera a producir para esos mercados y para que la producción colombiana deje de pensar, como hasta el momento ha sido la norma, que es que yo exporto lo que me sobra. Ese es un problema cultural nuestro profundo. Ya les dije más o menos cuál era nuestro PIB exportador. Ahí tenemos a otro líder que se llama Luis Arango. Luis Arango tiene una empresa de partes plásticas que se llama PSP en Pereira, de todos los sitios del mundo y de todos los sitios del mundo, porque Luis nos cuenta que él le hizo el análisis juicioso de ver, tenía la empresa aquí en Bogotá y por el costo de la tierra era absurdo, y lo evaluó irse a otros países y decidió que Pereira era donde tenía que poner su producción. Entonces, de nuevo, estos no son cuentos chinos, mejor dicho, son cosas que funcionan y donde nosotros vemos una gran capacidad de expansión, probablemente en muchos de los mismos bienes y servicios que tiene Salazar en su inventario. Lo que necesitamos es que estén pensados para insertarse al mundo, que no nos sigamos quedando pensando en los 50 millones de colombianos que estamos aquí. Los dos primeros son sacar cosas a vender afuera y los siguientes dos son traer gente a Colombia. Exactamente. Con turismo y con vejez. Sí, y realmente no sé, con eso... infraestructura para pasar la vejez en Colombia. En la iniciativa de Colombia en Crecimiento que tenemos energía, internacionalización,
altillanura o agro, pues, y construcción, el sesgo en ese proyecto de construcción es una política de vivienda, porque realmente todavía tenemos una gran cantidad de crecimiento urbano que está por venir y todavía tenemos déficit habitacional. Pero nosotros en el Consejo nos quisimos soñar construir para cosas nuevas. Yo creo que en Colombia nos falta mucho preguntarnos no qué hay hoy, sino qué es lo que viene, qué es lo que esas nuevas generaciones van a querer. Antioquia está haciendo un trabajo hermoso, por ejemplo, pensando en ese futuro del entretenimiento. Y eso es exportación de servicios. Entonces ya no es el mismo tipo de esas fronteras de lo que cuando yo era chiquita se llamaba lo transable y no transable, se van diluyendo. Entonces fíjate que al final, si uno le da la gana, uno puede decir que todo es internacionalización. Porque en el otro lado estoy diciendo, miren, el 81% del turismo que llega a Colombia llega a los mismos sitios de siempre, Antioquia, Bogotá y ya no me acuerdo, y a Bolívar, a Cartagena. ¿Cómo es que no los estamos llevando más y en orden a Caño Cristales? ¿Cómo es que no los estamos llevando más a Nuquí? ¿Cómo es que todas estas tratamientos de salud mental que se están desarrollando al mundo en torno a las sustancias psicoactivas no es un potencial para que nosotros atraigamos más gente de fuera? ¿Cómo es que nuestra fortaleza en salud, yo sé que siempre hablamos de la crisis de la salud, pero la industria de la salud en Colombia es de altísima sofisticación? Nosotros tenemos en los mejores hospitales del mundo metidos a 5 de nuestros hospitales. Y ahí también hay una forma de que las personas vengan y exportemos servicios. Y el servicio en el que a nosotros nos enamora mucho la idea es el de que cuidemos a la vejez del mundo. La vejez del mundo con plata y en monedas duras, pero la vejez del mundo. Que la idea es personas que se pensionan en Europa o en Estados Unidos, en los países más ricos, con sus pensiones, que allá serían clase media, en Colombia podrían venir a vivir en complejos de retiro, pues muy con deportes y con hospitales. Con deportes, y con compañía. Y para nosotros desde el Consejo, que todo el tiempo estamos pensando en esos, como en esos bolsillos de productividad que no los explotamos en el buen sentido de la palabra. Nosotros tenemos 14,5 millones de personas que son inactivas, es decir, ni siquiera buscan trabajo, no están en la fuerza laboral. De esos, el 55% manifiestan que no lo hacen porque se dedican a oficios del hogar y el 90% son mujeres. Son mujeres que, si ustedes les dijeran, ustedes tienen el turno de la mañana. En la mañana hacemos desayunos, organizamos casas, acompañamos personas, hacemos uñas, hacemos pelo para que las señoras tengan su pelo divino, etcétera. Fisioterapias, tensión, trabajo de enfermería. Hay una gran cantidad de servicios que se le puede prestar a esa comunidad y que podemos ajustar a las necesidades que las personas hoy tienen de su participación por ingresos. Aquí nos pusimos una camisa de fuerza que diseñó un señor que dijo que así tenía que ser el mundo laboral. Un señor grande que no creo que tenga mucha conciencia de cuántos hijos tiene, ni de que los niños no se pueden quedar encerrados en el closet. Ustedes no se pueden quedar encerrados en el closet, sépalo. Les dejo comida. Entonces, en esa apuesta, pues claro que apelamos a cosas que yo creo que el valor que tiene es que nos salgamos de la caja de la imaginación. Si esa no es, pero ¿por qué no pensamos en que la amabilidad es un activo intangible? Como es la creatividad musical que tenemos en estos géneros urbanos que hemos venido construyendo y en los géneros afro que ha venido desarrollando el Valle del Cauca. Lo de Medellín y Antioquia, como les digo, es realmente emocionante. Aquí también tenemos una gran cantidad de amabilidad. No todos los países latinoamericanos son amables y los del resto del mundo, pues ni les digo. Nosotros tenemos una facilidad para cuidar a la gente y para hacerla sentir acompañada. Tenemos un clima, ¿cuál es lo contrario de inclemente? ¿Clemente? Pues sí, Sí, Porque tiene una variabilidad mucho menor y usted escoge qué piso térmico le gusta. A usted le encanta que sea más calientico, se puede ir para la zona costera, quiere que sea templado, se va para la zona cafetera, pero no está sometido en una edad en la que uno es mucho más vulnerable a esos cambios climáticos, a los calores que nosotros normalmente estamos ya acostumbrados a leer en el tiempo de verano, ni a tormentas como la que acabamos. Yo pensaba, imagínense, uno con un papá muy mayor en la tormenta de Nueva York y que el señor no haya comprado las cosas que tenía que comprar para alimentarse y se quedó encerrado. Entonces,
este clima tropical que tiene sus otras problemáticas, sí nos ofrece la posibilidad de una cosa mucho más amable para esa edad mayor, y para nuestra industria de construcción nos ofrece una promesa de desarrollo de unos complejos donde se integren muchas cosas, donde tengamos industria de la salud. Podría haber un régimen franco para este tipo de desarrollos, con una generación de divisas que normalmente no pensábamos cuando pensábamos en el sector de la construcción, porque aquí estamos pensando en gente que venga. Y además, cuando la gente viene, la gente siempre lleva ideas, comida, cosas nuevas. Y nosotros a esa polinización cruzada le creemos profundamente. Nosotros hemos sido muy encerrados en todo sentido, y parte de lo que yo siento que necesitamos es sangre nueva. Y no me refiero por la edad, sino por la forma de pensar. Bueno, Andrés, sangre nueva. Me toca a mí. Le toca a usted, ya a usted le corresponde. Yo ya no me presto para eso, pero ¿No nos quiere dar la plata, Andrés? la tengo prestada, les dije. Ana Fernanda. Se la prestó a Gabriela. Se la prestó. Es de Manizales. Muchísimas gracias por esta conversación. A ustedes. Muchas gracias. Haremos lo posible para que, por favor, Terrenal vaya A donde sea. a donde sea. Exactamente. Terrenal en los territorios. Exacto. Sí, pero sobre todo haremos lo posible para que la gente, que la gente se enamore de que hay cosas que podemos Terrenal, hacer, y empezando por Terrenal. Porque yo sí les digo que francamente lo que sí nos va a matar es esta idea de que yo me siento a quejarme y espero que el país crezca, se desarrolle, cambie. Bueno, Hagan un podcast. Terrenal, uno de los pilares de la competitividad. Sí. De la queja nacional. Siguiente informe nacional de competitividad los pondremos. Por favor, gracias. Muchas A gracias. ustedes.